El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días a toda la gran audiencia de Radio Caracas Radio, de Radar de los Barrios, y bienvenidos una vez más a otra emisión de Radar Salud, un espacio para informar, denunciar, ofrecer propuestas y soluciones para la educación y prevención en salud, sector muy afectado por la grave crisis humanitaria que atraviesa nuestro país. ¿Quién les habla? María Llanes, vocera de salud del Radar de los Barrios. Recordándole una vez más a nuestra audiencia que pueden enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter, @RCR750. Nos puedes ver y escuchar a través de rcr.tv, también por Periscope, siguiendo la cuenta de @RCR750, y también por Facebook Live y por TuneIn Radio. Estimados amigos, hoy tenemos un programa muy especial. El pasado viernes 19 de junio fue firmado por el Papa Francisco el decreto de beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández, también proclamado siervo de Dios. A la mayoría de los venezolanos, este extraordinario acontecimiento condujo a que en medio de esta crisis que atraviesa Venezuela y de esta pandemia, sintiéramos una gran alegría, un gran júbilo, emoción, y que a su vez nos llena de fe y esperanza que tanta falta nos hace. El doctor José Gregorio Hernández fue un hombre de fe, el cual combinó su faceta espiritual, de hombre dotado de grandes virtudes espirituales, con la científica. Fue un hombre de ciencia, y esta combinación, el doctor José Gregorio Hernández, la llevó de una manera sencilla y extraordinaria a través de una vida ejemplar, que lo llevó a transitar el camino a la beatificación después de su muerte, que a su vez también lo llevó a ser conocido como el médico de los pobres. Su atención como médico se centró en las personas más necesitadas. Además de esas virtudes espirituales, que por supuesto fue un gran venezolano, que dejó un gran legado en la historia de la medicina en Venezuela. De estas dos facetas, cómo fue el camino a la beatificación, sus cualidades de hombre virtuoso desde el punto de vista espiritual y su faceta como médico y científico, lo vamos a tratar con dos excelentes invitados. El primer invitado que tenemos en el programa es Monseñor Tulio Ramírez, obispo auxiliar de Caracas y vicepostulador de la causa de beatificación y canonización del venerable siervo de Dios, José Gregorio Hernández. Monseñor Tulio Ramírez, ¿está en la línea telefónica? Sí, señor, encantado de oírla, doctora. Muchísimas gracias por la cordialísima invitación que ha aceptado con mucho gusto para su audiencia. Ay, muchísimas gracias, y es un gran honor tenerlo en nuestro programa, Monseñor, de verdad. Y quisiera pues que nos hablara, Monseñor, bueno, de esa faceta del doctor José Gregorio Hernández, de esa faceta de hombre virtuoso, de grandes dotes espirituales, que llevó una vida ejemplar como médico, como católico, como digamos en su función, pues de atender a esa población en aquella época tan necesitada. Y por supuesto, también queremos después que nos hable cómo fue ese proceso de beatificación, ese camino que lo llevó después de su muerte a transitar por el camino de la beatificación, y el acto que se va a producir pues el próximo año de la beatificación, que ya pues por supuesto fue oficialmente anunciada el pasado 19 de junio. Adelante, Monseñor. Sí, ciertamente, bueno, personaje que nosotros amamos, queremos, entrañamos con tanto cariño en nuestros corazones, al doctor José Gregorio Hernández, que es muy conocido por toda la audiencia y que es querido por todos los venezolanos, y fuera de Venezuela le tienen un inmenso cariño en las poblaciones cercanas, limítrofes a nuestro territorio nacional. José Gregorio recibió, pues gracias a Dios y gracias pues también a su familia,
a don Benigno y doña Josefa, que fueron los papás de José Antonio, de José Gregorio. Desde muy pequeño él recibió una formación virtuosa. La mamá se empeñaba en enseñarle la virtud como un principio de vida para ser una gran persona, y él la recibió con grandísimo cariño, y también pues la formación humano-cristiana que recibió en el hogar. Su hogar fue la primera escuela para José Gregorio. Ahí no solamente aprendió la parte académica, sino que también aprendió a ser buen ciudadano, buen hermano, fraterno, amoroso. Aprendió a amar a Dios sobre todas las cosas, y ese amor a Dios le llevó indudablemente al amor al prójimo, al amor a sus semejantes, ¿no? Esa bondad que tenía natural José Gregorio en su vida, pues la canalizó a través de un gran empeño, como fue pues el tener pues esa vocación a ser médico, ¿no? Que es una vocación muy especial, y él la llevó como una vocación verdaderamente cristiana, ¿no? De hacer bien a los demás, de ver en los demás el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y verdaderamente de un niñito de Isnotú, de Trujillo, que después de haber aprendido pues en su pueblo natal todo lo que podía enseñarle su maestro hasta 6º grado, se viene a Caracas con las vicisitudes y las dificultades que es venir a Caracas, de un niño de pueblo venir a la gran ciudad, y se encontró con personas muy buenas, el profesor Villegas, donde él se instaló no solamente pues en su escuela, sino también bajo el cuidado de él y de su esposa. Él recibió pues una enseñanza aquí en el Colegio Villegas, que estaba justo detrás de Santa Capilla, aquí en Caracas, ¿no? Y recibió pues esa enseñanza. Cuando el doctor Villegas le preguntó a José Gregorio que qué venía a hacer a Caracas, él le dijo no solamente a estudiar, sino a ser un buen cristiano, ¿no? Qué hermosa esa expresión de niño, tenía 13 años, y fíjense cómo él ya desde niño ya tenía ese sentido de amar a Dios, de amar a Jesucristo y de amar profundamente a sus hermanos. Eso hace pues que verdaderamente pues crezca pues en su corazón el amor al prójimo, el amor a los demás. Y como lo decía usted en la introducción, cómo él pudo combinar perfectamente la virtud con su profesión, y no le daba pena demostrar que era cristiano, católico, practicante, ¿no? Además tenía pues la oración era la fuerza espiritual que animaba su vida de académico, su vida de científico, su vida de docente en la universidad, y eso verdaderamente para nosotros es un gran orgullo de tener un buen ciudadano y un buen cristiano en la figura de nuestro querido beato José Gregorio Hernández. Así es, monseñor. Y bueno, y creo que no solamente pues esa faceta que él tenía de ser pues tan dotado desde el punto de vista espiritual, como yo dije, que lo llevó a una vida ejemplar combinando esa faceta espiritual con la ciencia, pero también era una persona que tenía otras facetas, en el sentido de que le gustaba la música, parece que le gustaba cantar, parece que inclusive él tocaba acordes de piano. Creo que leí yo en una biografía de José Gregorio Hernández, no sé si es así. Así es, tocaba, y era un hombre muy muy alegre. A veces lo ponen como mojigato, como muy serio, muy abstraído, pero un hombre muy alegre. Incluso le gustaba bailar, ¿no? Le gustaba bailar. Él bailaba el vals, que era la música de la época, y las chicas parece que bailaba muy bien. Las chicas se turnaban para ver quién bailaba su primera pieza con José Gregorio. No solamente tocaba el piano, también ejecutaba piezas de violín. O sea que era un hombre culto, porque verdaderamente en esa época, pues el tiempo que a veces uno le dedica pues al Instagram o al Facebook o al WhatsApp, se dedicaba a él a la música, a estudiar piano, a estudiar violín, a tener conversaciones, tertulias, exactamente. Bueno, verdaderamente pues ocupó el tiempo pues siempre buscando hacer el bien, ¿no? Y cultivarse, ¿no? Inclusive pues la denominación que lo llevó, que le dieron de médico de los pobres, en la cual el médico de los pobres, lo cual pues por supuesto se demostró a través de muchísimos testimonios que fueron inclusive claves para la primera fase de su camino a la beatificación. Inclusive atendía a los necesitados, por supuesto,
no recibía ninguna remuneración y más bien él les pagaba las medicinas a los pacientes. Sí, ciertamente José Gregorio tiene unas facetas increíbles. Bueno, también tenía su consultorio privado, ¿no? Porque para los privados, los que podían pagar, pagaban. Y claro, ciertamente tenía un consultorio que era su misma casa de habitación, ahí en La Pastora, aquí mismo en Caracas, ¿no? Sí. Y él en su casa habilitó una habitación para el consultorio para los pobres. Dicen que tiene una cestica donde, para no avergonzar a nadie, quien tenía algo, aunque sea algo muy poco, lo colocara allí, y quien no tuviera, pues hacía como el simulacro de dejar algo, y Dios, que ve en lo escondido, pues sabía que esa persona era necesitada, y él le daba, incluso lo que dice usted, pues él incluso a los que no podían, podían comprar su medicina, él sacaba desde esa cestica, sacaba para comprar los remedios. O sea, que era él también el iniciador de esa medicina social, ¿no? Del consultorio popular, del consultorio para los pobres. Así es. Monseñor, fíjese, justamente dentro de 3 días, el 29 de junio, si no me equivoco, fue la fecha del fallecimiento del doctor Gregorio Hernández, en 1919. A partir de esa fecha, entonces, a los 30 años de su fallecimiento, comienza entonces a trabajarse el camino de hacia la beatificación. Hacia la beatificación, sí. Y fue iniciada en el año 49 por Monseñor Lucas Castillo, que en ese tiempo era el arzobispo de Caracas. Sí, señor, sí. En el año 1949. Entonces, ¿cómo fue ese camino, Monseñor? ¿Cómo fue ese proceso? Ciertamente, ese proceso de beatificación que comienza en el año 1949, lo inicia porque es la fama de santidad. Ya cuando José Gregorio Hernández muere, goza del afecto de todos los venezolanos, y se le considera que tiene la fama suficiente, y la gente ya desde hace muchos años le había dado el título de santo del pueblo venezolano. Esta es una de las afirmaciones más hermosas que podemos destacar de nuestro querido José Gregorio. Todas estas consideraciones, muchas otras, podemos decir que José Gregorio, como estuvo valorado en el aspecto biográfico, ofrece motivos pues suficientes para que se proceda al estudio de la causa de beatificación y canonización. Al comenzar, pues yo digo que los procesos no son ni tan largos ni tan cortos, son procesos de los que esperamos resultados, ¿no? El tiempo que dura es el tiempo que Dios tiene previsto, y hay situaciones humanas y otras realidades en el contexto histórico que hacen que estimemos el tiempo y lo valoremos. Ciertamente pasa un proceso que se inicia en el año 49, que comienza con una fase prejurídica, que es la fase en la cual se empiezan a recoger los escritos que había hecho José Gregorio, se comienzan a investigar los testimonios de las personas que lo conocieron, y eso hace origen a esa consulta a Roma, que se convierte entonces en una fase jurídica, ya que se consulta a Roma porque Roma dice que no hay ningún escrito que tenga ningún error de heterodoxia, por lo que se declara pues que todos sus escritos son ortodoxos, de tal manera que al comenzar eso se le empieza a denominar siervo de Dios. Eso en el año 1972. En el año 1975 se hace la exhumación de los restos de José Gregorio, que estaban en el Cementerio General del Sur, y gracias a Dios que fue en ese año 1975, y se traslada a la iglesia de aquí de Candelaria, ¿no? Donde están reposando actualmente los restos, justo en donde se encontraba el bautisterio, que es al lado derecho de la entrada principal de la iglesia de Candelaria. Ahora bien, en el año 1986, justo el 16 de enero, el Santo Padre San Juan Pablo II lo declara venerable, es decir, que se confirman cada una de las virtudes que vivió José Gregorio, tanto humanas como teológicas, en grado heroico. Eso es lo que significa el grado de venerable, ¿no? Exacto, virtudes heroicas. Virtudes heroicas de José Gregorio. A partir de allí, todo el estudio anterior ha sido un estudio humano, pues de las realidades humanas de José Gregorio. No se ha estudiado ningún tipo de milagro, todavía no se ha abierto un proceso para ver si se conducía a través de los milagros de las virtudes humanas
o del martirio. La Iglesia escogió pues el lado de las virtudes humanas y no el del martirio. El lado de las virtudes humanas, en el proceso se requiere un milagro que sea inexplicable para la ciencia, que haya una curación total y no parcial, que la curación sea irreversible, que haya una invocación unívoca a José Gregorio y que se guarden todos y cada uno de los documentos para que sean probativos o probatorios del presunto milagro que se va a proponer para el estudio. Se hace una comisión previa en Venezuela y se va estudiando, porque la Oficina de la Causa de Vicepostulación siempre ha estado atenta a recibir los testimonios de las personas, pero bajo estas condiciones es bastante complicado, porque a veces uno no guarda ni siquiera el récipe médico, a veces no se guarda ni el diagnóstico que dio al médico, entonces esos papeles a veces las personas lo botan, y entonces no tenemos cómo probar en Roma los presuntos milagros. Solamente en el año 1986 y en el año 2009 se enviaron a Roma 2 presuntos milagros, los cuales no fueron aceptados porque le faltaba, había carencia de conseguir algunas pruebas que pedía la Congregación para la Causa de los Santos, que es sumamente exigente y valorativa, ¿no? Indudablemente que tiene que ser así, para que nadie refute pues la situación de la declaración del milagro, ciertamente. Sí, Monseñor, tenemos que ir a una pausa comercial. Sí, cómo no. Y vamos a regresar entonces para conversar sobre ya esa fase final. La fase final va a ser la canonización, Dios mediante, pero en el caso de la beatificación, ese milagro que fue aprobado por la Junta Médica para la Congregación de los Santos y luego por una comisión teológica que tiene que aprobarse, ¿verdad? Sí, señor. Que fue aprobado a principios de este año, y luego, por supuesto, el decreto que firmó el Papa y cómo se está preparando ese acto de beatificación, que oficialmente es cuando ya se le va a denominar beato, ¿no? Mientras tanto sigue siendo venerable siervo de Dios hasta esa fecha. Entonces vamos a una pausa y ya regresamos con más de Radar Salud. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter. Helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas. Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de penes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. 750 AM. Tigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno una comunidad. El Radar de 150 AM. De regreso a Radar Salud, estamos conversando con Monseñor Tulio Ramírez, arzobispo auxiliar de Caracas y vicepostulador de la causa de beatificación y canonización del venerable siervo de Dios José Gregorio Hernández. Monseñor, estábamos conversando en el segmento pasado sobre ese proceso, ese camino a la beatificación, y estamos hablando sobre el milagro que se habían enviado previamente 2 antes a la Junta, ¿no? Y luego pues ahora el milagro que se aprobó ya, que lo llevó pues a ser reconocido ya oficialmente por el Papa Francisco el pasado 19 de junio. Adelante, Monseñor. Y quiero que hablemos del acto que se está programando rapidito para el primer trimestre del próximo año. Ciertamente, después de haber estudiado el caso aquí en Venezuela, se pasa a la fase romana, que es la Congregación para la Causa de los Santos, que una vez recibido el expediente, después de revisar y verificar y aprobar el procedimiento realizado en la fase diocesana, emite un decreto de validez jurídica. Este decreto de la Congregación da la apertura a una fase interna de la Congregación que llamamos la fase supermiro, en la que se realiza el estudio propio y pormenorizado del presunto milagro que se presentó en Roma. Dicha fase tiene, por decirlo de alguna manera, 3 pasos importantes. La comisión médica, usted que es doctora, en medicina, ciertamente,
La comisión médica es muy importante porque fue conformada por 7 médicos especialistas en la patología presentada en el presunto milagro. Eran neurólogos quienes de forma separada y de forma colectiva emiten por unanimidad su consideración del presunto milagro, una consideración positiva, y ellos declaran que es inexplicable para la ciencia la curación irreversible y total sin tratamiento médico de la niña Yaxuri Solórzano, una niña pues de Guárico. Correcto. Que fue realizado pues esa acción milagrosa en Apure. Luego eso pasa a la comisión médica, que está conformada por 7 teólogos, y su función era estudiar la causa y el efecto de la invocación, y concluyen de forma individual y por unanimidad que la invocación a José Gregorio fue unívoca. Y es muy importante esto de la invocación unívoca, no se pueden meter otros santos sino únicamente a José Gregorio. Luego pasa a la plenaria de cardenales y obispos, que formula luego el decreto del Santo Padre Francisco para declarar a José Gregorio beato. Beato quiere decir que se le puede dar culto público, o sea que ya José Gregorio, la imagen de José Gregorio puede estar en las iglesias, en las capillas, de forma pública. Correcto. Y se le puede mandar a decir misa en acción de gracias a José Gregorio. Correcto. Y se puede denominar una parroquia también parroquia José Gregorio Hernández, cosa que nosotros siempre en Venezuela hemos jugado posición adelantada, porque bueno, eso fue un gesto de cariño y de amor a José Gregorio, porque lo tenemos así como en los altares, por su vida bondadosa y su vida hermosa, pues sí, ciertamente. No, y que han habido testimonios de muchas sanaciones que ha hecho José Gregorio, el doctor José Gregorio, inclusive durante todo este transcurso de los años hasta llegar a la beatificación, Monseñor. Exactamente, son esas sanaciones físicas y espirituales, ¿no? Que José Gregorio ha hecho, que no queda la menor duda que verdaderamente José Gregorio ha intercedido. También el productor, que se llama José Gregorio, él tendrá que contarnos luego, que le pregunte a su mamá qué fue lo que hizo el Señor sobre su vida, ¿no? José Gregorio, ¿no? Que todo el que se llama José Gregorio tiene que ver algo con José Gregorio Hernández, porque es algo que ha dejado una huella espiritual en la vida de José Gregorio. Entonces uno dice, ¿por qué se hace la beatificación en este tiempo de pandemia, en este tiempo de tantas dificultades? José Gregorio formó parte de aquella comisión médica que nombró el Estado para poder erradicar la famosa gripe española del año 1918. Es por eso la razón, porque a veces uno dice, bueno, ¿por qué esperar tanto tiempo? Esta es la razón. Y ahora yo, después de tanto tiempo pensando, Dios mío, porque, bueno, precisamente fue un beato de la pandemia del COVID-19. Aquí está la intercesión de un médico que es ejemplo seglar, porque José Gregorio fue un laico como usted, no como yo que soy cura, sino un laico como la mayoría del pueblo de Venezuela. Así es. Entonces es algo hermosísimo, algo que a mí me llena de profundo entusiasmo eso, ¿no? Así es, y aparte de eso, él en esa epidemia o pandemia de la famosa gripe española, que por cierto en esa época murieron casi 80,000 personas en Venezuela. Ciertamente. Él fue pues un médico junto con, por cierto, Luis Racetti. Con Luis Racetti, que era su amigo. Que era su amigo y lo respetaba mucho. Claro, Racetti no era un hombre de fe, pero respetaba a José Gregorio, porque José Gregorio tenía ese prestigio por su sabiduría, su inteligencia y por su ciencia. Sí, señor. Que es impresionante, ¿no? Y que bueno, gracias a Dios que así lo fue. Y así es. Y él atendió a muchísimos pacientes sin miedo al contagio. Exactamente. Totalmente. Es como un representante de nuestros médicos venezolanos que atienden y que son generosos, que actúan con una fortaleza y un ánimo. Hay que rezar por ellos, por todos los médicos venezolanos que están exponiendo también su vida. Sí, señor. Yo bendigo a Dios por ya ellos. Han muerto 4 colegas médicos en este momento durante la pandemia. Sí, señor. Del COVID. Que el Señor premie sus actos de amor, verdaderamente. Yo creo que es importante rezar también por esos médicos que están trabajando y que han separado su vida humana
por actos de amor a sus pacientes, ¿no? Así es. Monseñor, rapidito, para finalizar, sí, porque ya nos no. queda poquito tiempo. ¿Cómo Sí. se prepara ese acto de beatificación para el primer trimestre del próximo año? Creo que está en contacto usted permanente con Silvia Corriales, ¿no? Que Sí, es la postuladora, que es laica, está en Roma en este momento, ¿verdad? Exactamente, eso necesitamos preparar porque necesitamos cuadrar la logística, sobre todo con la Congregación para la Causa de los Santos, que ella es el puente que está haciendo con ellos, precisamente porque va a venir el legado pontificio, que será el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, y él tiene muchas actividades en el mundo, porque tiene que estar presidiendo los actos de todos los beatos que ha hecho el Papa Francisco. Entonces, claro, tenemos que conjugar, y va a ser en el primer trimestre, Dios mediante, del año que viene, si Dios lo permite. Bueno, Monseñor, yo espero pues que ese acto de beatificación se lleve a cabo, y es cuando entonces, porque tengo entendido que hasta los momentos pues la denominación del doctor José Gregorio Hernández, venerable siervo de Dios, hasta que no se haga ese acto de beatificación, pues ya, como usted dice, ya tiene la aprobación total de ser ya considerado beato y estar elevado en los altares, ¿no? Ciertamente, bueno, este acto va a ser el acto más hermoso que tengamos, porque ahí nos vamos a reunir todos los venezolanos, si Dios quiere, y la Santísima Virgen María, que haya una gran manifestación soberana, hermosa de fe, y que la intercesión de José Gregorio nos reconcilie a todos los venezolanos con la paz que tanto necesitamos. Así es. Monseñor, ¿algo más que añadir? Pero un mensaje al pueblo venezolano en este momento de crisis tan terrible, sobre todo en la crisis de salud, de esta pandemia, que bueno, a través de la bendición suya en este momento en el programa, nos dé un mensaje de esperanza para todos los venezolanos. Que mantengamos el ánimo y la esperanza. Nuestra esperanza está puesta en Dios nuestro Señor, y Dios nuestro Señor nunca se va a alejar del pueblo, siempre está con nosotros y nos premia con el amor más grande, que ha sido la beatificación de José Gregorio Hernández, que es el médico de los pobres, que sigue siendo el médico que actúa en el corazón, que lo imitemos a él, porque él imitó a nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Así es, Monseñor, y mire, le doy las gracias, Monseñor, por su participación, por esa información tan bella y tan valiosa que nos dio del doctor José Gregorio Hernández. Nos aclaró y nos muy bien cómo fue ese camino a la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, y bueno, y hablaremos ya para en un futuro, el próximo año, Monseñor, cuento con usted. Claro que sí. Para cuando tenga el acto de beatificación tan esperado por todos los venezolanos. Muchísimas gracias, Monseñor. Gracias a usted, doctora, siempre completamente a la orden. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, vamos a una pausa y ya regresamos con Radar Salud. Usted escucha el Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. A continuación, titulares. Félix Gerardo Arellano, internacionalista y profesor universitario, calificó como positiva la posición que asumió el gobierno de Uruguay de pedir al Grupo Internacional de Contacto más presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Ha sido una posición brillante, muy coherente con el prestigio del Uruguay en el mundo, no solo en la región, un país pequeño, muy respetuoso de los derechos humanos, con una gran seguridad y confianza para los inversionistas, de tal manera que eso lo posiciona en una de las mejores
niveles de credibilidad y liderazgo a nivel internacional. Lo era también, no podemos dejar de reconocerlo, con el gobierno anterior, porque es que ahí hay continuidad. El gobierno anterior, no obstante ser de izquierda, no se caracterizó por expropiar, destruir, eliminar. No, una izquierda que trató de mejorar las condiciones sociales de los trabajadores, y eso no lo está alterando el nuevo gobierno que llega. De tal manera que la incorporación activa del Uruguay es un gran beneficio para la causa democrática venezolana, es un manejo equilibrado, tiene una experiencia de negociaciones. Fue el proceso de transición en el Uruguay fue una negociación de detalle, de largo aliento, no fue de la noche a la mañana, no era impaciencia. Entonces creo que tiene mucho que aportar, y lo ha dicho muy bien el canciller. Esto se pone cada día más difícil. El caso venezolano, el proceso bolivariano, el bloque en el poder, hace cada día más difícil la posibilidad de soluciones, de tal manera que agrava la crisis, intensifica las medidas. El canciller del Uruguay está entrando en escena y ya usa la palabra incrementar la presión. Eso lo sabe el mundo entero, porque no se está jugando con un equipo que quiera realmente una solución pacífica y democrática. Un avión privado de Petróleos de Venezuela viajó este viernes hacia el archipiélago africano de Cabo Verde, luego de despegar de Cuba. Este avión está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Un sismo de magnitud 4.5 se registró esta madrugada en el estado Falcón. El paso de una onda tropical número 14 seguirá generando mal tiempo en el centro norte costero, el centro occidente, llanos centrales y occidentales, Zulia, Andes, Bolívar, Amazonas y el Esequibo. Más allá de nuestras fronteras, Bolivia realizará elecciones generales el 6 de septiembre. Y en el mundo deportivo, el panameño Roberto Mano de Piedra Durán, una de las leyendas del boxeo mundial, dio positivo por COVID-19. 10:35. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Señoras y señores de las urbanizaciones Santa Mónica, Los Chaguaramos, El Valle, Valle Abajo, Cumbres de Curumo, Colinas de Bellomonte y zonas circunvecinas, todos los jueves, viernes y sábados por la mañana en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica se instala la Gran Feria Santo Cristo de la Grita, donde te ofrecen y consigues las más frescas frutas, legumbres y verduras cultivadas en los páramos andinos. Acércate y comprueba su calidad y precios. 750 AM, porque es el radar de los barrios, por RCR 750 AM. Bienvenidos nuevamente a Radar Salud, y bueno, estuvimos conversando en la primera parte del programa con el señor Tulio Ramírez, obispo auxiliar de Caracas, sobre toda la faceta espiritual del doctor José Gregorio Hernández, y por supuesto cómo fue ese camino a la beatificación del venerable siervo de Dios, que es como se le denomina hasta los actuales momentos, hasta el acto de beatificación que se va a realizar el próximo año en el primer trimestre. Ahora vamos a hablar de la faceta científica del doctor José Gregorio Hernández, porque fue un hombre de ciencia y dejó un gran legado junto con otros médicos ilustres venezolanos, dejó un gran legado en la historia de la medicina en Venezuela. Y para ello, para hablar de esto, tenemos en la línea telefónica al doctor Daniel Sánchez, que ha sido un gran colaborador de Radar Salud, ha participado con nosotros en programas anteriores. El doctor Daniel Sánchez, especialista en anestesiología y medicina crítica, presidente de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina,
es profesor agregado de la UCB, jefe de la Cátedra de la Historia de la Medicina y Medicina Preventiva de la Escuela Vargas, y además, déjeme decirle, que es autor del libro Anécdotas médicas en la historia de Venezuela. Entonces, ¿qué más que el doctor Daniel Sánchez que nos hable de esa faceta de hombre de ciencias del doctor José Gregorio Hernández? Adelante, Daniel. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Yané? ¿Cómo te va? Yané no, María. María. Ok, Yané. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo te va? Bueno, encantado de estar en tu programa nuevamente. Bueno, quería decir varias cosas al doctor José Gregorio Hernández. Mira, fue un gran científico. Nosotros lo estudiamos en la Escuela Vargas, primero porque fue profesor de nuestra escuela, ¿okay? Que es una de las cosas más importantes que tuvo. Y lo otro importante es que él es el fundador de la medicina experimental en Venezuela. ¿Qué es lo importante de esto? Una de las cátedras, inauguró las cátedras de fisiología experimental, la cátedra de bacteriología, la primera cátedra de bacteriología de América, o sea, desde Alaska hasta la Patagonia, la primera cátedra de bacteriología que se inaugura en Venezuela, la inaugura el doctor José Gregorio Hernández en el año 1891, por decreto del presidente Raimundo Andueza Palacio, que decretó la creación de esas cátedras en ese momento. Y lo otro importante es que es la de histología normal y patológica, fisiología experimental, y posteriormente va a ser la cátedra de parasitología, aparte de crear el primer laboratorio clínico dentro de la Universidad Central de Venezuela. Ahí donde queda la esquina de San Francisco, funcionaba su laboratorio para los estudiantes. Fascinados los estudiantes, por primera vez podían ver a los parásitos, podían ver las células, porque trajo los microscopios. José Gregorio trajo el microscopio para la universidad, para la UCB, y enseñó a los estudiantes a utilizar el microscopio. Hasta ahora ellos sabían de la célula por dibujo, pero José Gregorio enseñó exactamente cómo era una célula directamente el microscopio, y las dibujaba y les decía cómo era una célula, y de hecho los estudiantes quedaron fascinados con esto. José Gregorio fue un gran profesor, un gran científico, como ya te dije, fue el fundador de la medicina experimental en Venezuela. Hizo trabajo sobre la hematología, sobre los parásitos, sobre la anemia. El primer trabajo que se hace sobre la anemia producida por el paludismo fue José Gregorio Hernández, porque él decía el paludismo, que es un parásito, provoca síndrome anémico. Fue innovador desde el punto de vista de la ciencia y fue un gran profesor, y aquí me quiero extender un poquito él como profesor, porque José Gregorio era un tipo muy severo. Para pasarle a José Gregorio había que estudiar, ¿ok? No aceptaba chiste, no aceptaba broma, y era muy sarcástico. Una vez un estudiante le preguntó: bachiller, ¿cuál es su profesión? Y el estudiante le dice: soy estudiante. Y él le dice: entonces, ¿por qué no le ejerce? Otra vez había un estudiante que era muy echador de broma, y preguntó: ¿qué edad tiene usted, bachiller? Y el estudiante se puso muy nervioso, de 18 años. Y José Gregorio le dice: sí, pero parece que tú eras 5. Entonces siempre era un tono sarcástico, pero también era un hombre, con su paciente era un amor, como dicen por ahí. Pero con sus estudiantes, él quería tener los mejores estudiantes. De hecho, la Universidad Central de Venezuela siempre ha sido la universidad, la primera casa de estudio del país, porque ha tenido profesores muy severos, y José Gregorio era un profesor severo, de verdad, severo, que había que estudiarle, porque él daba clases, él les explicaba, daba clases, los ponía a ver por el microscopio, y les discutía a cada uno. Imagínense ustedes que el inicio de la medicina, o sea, dicen sus propios estudiantes que ellos se asustaban cuando llegaba José Gregorio, porque era muy puntual. Un día, bajo un palo de agua terrible, el hombre llegó empapado y tenían examen, y dijo: saquen la hoja que el examen va. Y él se sentó empapado, mojado, y les hizo el examen a los estudiantes, pero él era muy puntual y no descartó el examen porque estuviera mojado, porque José Gregorio andaba a pie, no le gustaba estar en los carros. Entonces, realmente fue un profesor excelente y un gran científico. Yo me he dedicado, como te he dicho otras veces, María, a estudiar a ese José Gregorio, profesor de la UCB, el José Gregorio científico, el que se formó con 2 premios Nobel, el que con Duval, y que se formó con Ramón y Cajal, el hombre que era de ciencia. De hecho, hay unas anécdotas de sus alumnos, Salvador Córdoba, el mismo doctor José Izquierdo, que decían que él mismo, José Gregorio, era una biblioteca ambulante. Él era un libro.
De hecho, no había artículo que él no se supiera. Tenían que estar pendientes porque siempre estaba lo más actualizado ante todas las cosas, todos los descubrimientos. Y decían los mismos estudiantes que, bueno, que ganarle a José Gregorio en ese aspecto, en los mejores artículos que ellos le presentaban, ya José Gregorio se lo había leído. Él era un hombre en ese aspecto que estaba actualizado y quería dar a la universidad lo mejor, la tecnología de punta del momento, y por eso, como te dije, trajo el microscopio a la Universidad Central de Venezuela. Lo otro interesante es que él escribe el primer libro de bacteriología autóctono venezolano, lo escribe él, se llamaba Elementos de Bacteriología, un libro escrito para sus estudiantes, así como Vargas escribió un libro de anatomía y de cirugía para sus estudiantes, José Gregorio escribió un libro de bacteriología para sus estudiantes. Algo muy importante también hizo un libro de elementos de filosofía, porque la parte humanística nunca le dejó. Y yo soy de los que pienso que un médico tiene que tener la parte humanística, la parte humana. O sea, uno trabaja con seres humanos. Aparte de la parte científica, también debe tener la parte humana, porque los seres humanos son personas que sufren, que sienten, que padecen, y él, aparte de eso, le da la parte espiritual a los pacientes. Lo que conversamos con el señor Tulio Ramírez en el segmento pasado y en la primera parte del programa, que él combinó de una manera impresionante esa faceta espiritual y virtuosa que tenía, ¿verdad?, con la parte científica, a pesar de que ese fue un hombre estricto con sus estudiantes, pero en su parte espiritual, pues tuvo el reflejo de esa vida ejemplar en la atención de sus pacientes, porque inclusive combinaba la ciencia con la atención sobre todo a las personas más necesitadas, y ahí fue de donde entonces se tuvo la denominación de médico de los pobres. ¿Sí? ¿Aló? Sí, te oigo. Sí, no sé qué opinas. Mira, María, tú sabes lo que es que era un gran científico, gran profesor, gran estudioso, y de parte era un médico que veía a sus pacientes. O sea, tú sabes lo que es ver a los pacientes más pobres y más necesitados, una persona con aquel rango científico que tenía José Gregorio Hernández, porque él podía ser un hombre muy piadoso, pero se basaba en el conocimiento científico de la época, y él mismo producía ciencia, él producía trabajo de investigación. Por eso te digo que él no podía concebir la medicina sin la experimentación. Una medicina que no experimente no es medicina, es simplemente leer un libro y repetirlo. O sea, el médico tiene que experimentar, tiene que investigar. O sea, es parte de lo que es ser médico. De hecho, hay una anécdota que la cuento en mi libro Anécdotas Médicas, Historia de Venezuela, en donde él estaba en la consulta de sus pobres. Esa consulta la tenía en su casa, porque cuando él regresa de la Cartuja de Faneita, él ya había vendido todas sus propiedades y estaba quedándose en casa de una hermana. Y entonces él ahí mismo tenía su consulta. Y entonces Juancho Gómez, quien era el general Juancho Gómez, hermano del presidente Juan Vicente Gómez, tenía una neumonía, estaba muy mal. Y mandan a llamar al presidente, le dice, mira, se está muriendo su hermano. Y Gómez, porque era su hermano favorito, viene a ver a Juancho, y cuando lo ve que está muy mal, le dice, mi hermano está mal porque no lo ha visto Hernández, vayan a buscar a Hernández. Y buscan a José Gregorio Hernández en la consulta de los pobres. Y llega y le dice, mire, tenemos para que usted vaya a Miraflores, para que vea al hermano del presidente. Y José Gregorio dijo, espere que yo termine mi consulta y después lo voy a ver. Entonces, no, pero es que se está muriendo, es una emergencia. Entonces José Gregorio dice, bueno, si es una emergencia, sí, así sí voy. Entonces fue y se disculpó con los pacientes, le dijo, discúlpeme, yo voy a ver una emergencia y regreso, espérenme. Y José Gregorio fue hasta a Miraflores, donde estaba Juancho Gómez, quien era el gobernador de Caracas para esa época. Lo vio que era una neumonía y lo recetó, y regresó a la consulta de sus pacientes pobres, o sea, y terminó de ver a sus pacientes. Cosa interesante es que posteriormente Gómez dice, ¿ustedes no le han pagado al doctor Hernández? No. Entonces va un general a pagarle a José Gregorio Hernández y le preguntó, ¿cuánto es, doctor José Gregorio? Y él dijo, lo vi 3 veces, son 5 bolívares que yo cobro por domicilio, son 15 bolívares. Y el general se molestó porque cobró tan poquito, le dio 20 bolívares y José Gregorio le devolvió 5 bolívares. Entonces José Gregorio trató al general
como cualquier otro paciente, o sea, pudo haber pedido una casa, un apartamento, o sea, era el hermano favorito de Gómez, o sea, el hermano favorito, Gómez era el dueño de Venezuela, le pudo haber pedido un acto y se lo hubiesen regalado, y le cobró exactamente igual que a cualquier otro paciente, porque ese era José Gregorio Hernández, para él todo... Excelente, esa anécdota espectacular, pero mira, tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos con la parte final del programa. Lamentablemente el tiempo de radio es corto, pero ya finalizamos entonces en el próximo segmento. No te vayas a la línea telefónica, ya regresamos. Les estamos presentando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Arramar contamos con timos orgullosos de ofrecer tratamientos. Siempre estamos innovando para satisfacer a la familia venezolana. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al último segmento de Radar Salud. Estamos conversando con el doctor Daniel Sánchez, presidente de la Sociedad de Historia de la Medicina, sobre la faceta científica del doctor José Gregorio Hernández. Daniel, ya para finalizar, nos quedan como 5 o 6 minutos de programa. Pero fíjate, yo quisiera traer a colación un texto que encontré publicado en un portal muy prestigioso, digital, donde cuando la gripe española, que por cierto conversé de eso con Monseñor Tulio Ramírez, José Gregorio Hernández junto con Luis Racetti fueron unos médicos que se dedicaron, y José Gregorio Hernández, a atender a los pacientes durante la famosa gripe española en 1918. Y sin miedo a contagio, ¿no? Y hay un texto que encontré de una declaración que ellos dieron en esa época, en la epidemia de la gripe española, que dijeron lo siguiente. Ese texto dice lo siguiente: los doctores José Gregorio Hernández y Luis Racetti declaran públicamente que lo que está matando a tanta gente no es la gripe, en este caso la gripe española, no es la gripe propiamente dicha, sino el estado de absoluta pobreza y miseria en que viven la mayoría de los venezolanos, mal alimentados y con escasa o ninguna condiciones de higiene, muchos con padecimientos crónicos de paludismo y tuberculosis. Eso fue en 1918. Si nosotros nos trasladamos en el tiempo, ¿podemos trasladar ese contenido a la Venezuela actual con esta pandemia? Sí, María, por supuesto que sí. Recuerda que las gripes inmunodeprimen a las personas. Y las personas más pobres, las personas más necesitadas, las que tienen hambre, las que están malnutridas, inmunosuprimidas, son las personas que más van a afectarse y las que van a morir. Las personas eutróficas, las que están alimentadas bien, que tienen buenas proteínas, que tienen buenas defensas, van a aguantar la gripe. De hecho, ese texto es famoso porque una de las cosas que decía José Gregorio es que lo que está matando a la gente es el hambre, porque Venezuela era un país de donde la primera causa de muerte era el paludismo y la tuberculosis. Esas eran las causas de muerte en ese momento, porque no se había podido erradicar ninguna de las dos epidemias más grandes que tenía Venezuela. O sea, desde el siglo XVII ya el paludismo y la tuberculosis estaban matando gente en Venezuela y no la habíamos podido erradicar. Y lo que pasó fue que cuando llega la gripe española, la mortalidad fue más fuerte en la gente pobre, la gente que podía tener acceso a la comida, acceso a higiene, a condiciones sanitarias mejores, pudo resistir la gripe española. Recuerda que eso es un virus H1N1 que tanto Racetti como José Gregorio, que estaban en lo que llamamos la Junta de Socorro,
trataron de hacer varias cosas a favor de la población: limpieza, higiene, cuarentena, se prohibieron las misas, se prohibieron los cines, más o menos parecido a lo que hay ahorita, pues una cuarentena general, porque era una pandemia donde se estaba matando, murieron 50 millones de personas con la gripe española de 1918, pero José Gregorio y Racetti se dieron cuenta, María, que el problema no era tanto la gripe, el problema era que los pacientes que ya estaban afectados o de paludismo o de tuberculosis se iban a morir más rápido, porque no tenían defensa, estaban inmunosuprimidos, y esos pacientes necesitaban darle comida. De hecho, se organizaron comedores. Había un programa que se llamaba La Gota de Leche para aquella época, y ese programa de La Gota de Leche organizó comedor. La Gota de Leche era para los niños, pero como se dieron cuenta que era una pandemia a nivel nacional, organizaron comedores para adultos también, para alimentar a la población, para evitar que estas personas también fallecieran por el problema de la gripe, porque no es lo mismo, María, y tú lo sabes bien como médico, una virosis en un paciente inmunosuprimido que en un paciente que está eutrófico, un paciente que está bien alimentado, que tiene bien sus defensas. Daniel, eso lo sé como médico, pero lo que yo quiero resaltar es la importancia de esa declaración que dieron en 1918, trasladando eso a través del tiempo de lo que estamos viviendo. Yo como médico lo sé, indudablemente, pero es la declaración que dieron ellos en 1918, es la importancia, ¿me entiendes? Gómez no hizo nada con esa declaración, porque él sintió que se estaba metiendo con su gobierno, pero él tenía tanto respeto a José Gregorio que Gómez no hizo nada referente a esa declaración que dijeron ellos. Gómez se quedó tranquilo porque él decía que tenía ahí a los mejores hombres, que era, pues, Gómez es un tipo inteligente en ese aspecto, tenía nada más y nada menos que Racetti y José Gregorio controlando la gripe española, ¿ok? Pero posteriormente, después que se acaba la gripe, que Racetti hace un documento por la Academia Nacional de Medicina hablando sobre la desnutrición, que casi le cuesta la vida a Racetti. Racetti tuvo que exilarse en Puerto Rico, después, eso fue posterior a la gripe española y posterior a la muerte de José Gregorio. Y referente a la actualidad, es cierto, María, actualmente esta pandemia, que es el COVID-19, es una pandemia que también está afectando a la gente de escasos recursos, la gente que está poco nutrida, porque inmunodeprime esta pandemia. Y se ha visto que, fíjate bien, en Brasil se han afectado más las personas de las favelas. ¿Qué pasa con los médicos? Los médicos, porque como están en contacto con tantas virosis, se han afectado porque se inmunodeprimen. Pero las personas que son eutróficas, que están nutriéndose bien en este momento, lo han aguantado. Tenemos muchísimos casos de personas que han tenido la gripe y la han pasado bien. Pero no sucede lo mismo en las zonas más desprotegidas de Caracas, donde las excretas de basura no son las mejores, donde las cloacas, donde la parte séptica es mayor y donde hay mayor desnutrición. Entonces, una de las cosas que más tememos con esta pandemia del COVID-19 es que puede haber una gran mortalidad por el hecho de que hay muchísima gente desnutrida, ¿ok? Hay mucha hambre en el país y mucha gente inmunosuprimida. Esas personas, si le toca el COVID, esas personas tienen altas posibilidades de fallecer. Se nos acabó el tiempo. Lástima, quedamos mucho por hablar, pero ya tendremos otra oportunidad. Yo quiero darte las gracias por tu participación, Daniel, una vez más, por supuesto, Monseñor Tulio Ramírez, quien participó en la primera parte del programa. Nos ofrecieron ustedes dos una visión de quién fue el doctor José Gregorio Hernández en sus dos facetas: espiritual, hombre de fe, de ciencia, que lo llevó a la beatificación, anunciado oficialmente el pasado 19 de junio. Que el acto se llevará a cabo el próximo año, que nos va a llenar más de júbilo todavía a todos los venezolanos, aún en medio de esta terrible crisis por la que atraviesa Venezuela y en medio de esta pandemia, y que esto sea motivo de fe y esperanza de que vamos a superar y salir de esta alarmante situación de la pandemia y de la crisis de salud que ya estaba presente en nuestro país. Y bueno, por la intercesión pues de José Gregorio Hernández, esperemos que haya una solución, Dios mío, a la crisis de salud. Ha sido esta crisis muy terrible para Venezuela. Y yo quiero finalizar con un mensaje de Monseñor Baltasar Porras en cuanto a los médicos, en relación a la beatificación de José Gregorio Hernández, para terminar el programa. Monseñor Baltasar Porras declaró lo siguiente: para los médicos y los trabajadores de la salud en Venezuela, para lo que ellos están también dando, esa entrega a través de tantas carencias, esa entrega y tanto servicio para algo que todavía no ha sido valorado por las autoridades de todos los tiempos,
que tenemos que ocuparnos de la salud de nuestro pueblo, salud que es física, mental, preventiva y curativa. Y qué mejor cuando se siente que hay quienes nos reciben, nos acogen y nos sanan de cuerpo y espíritu. Con esto, estimados amigos, y gracias Daniel una vez más, finalizamos el programa. A nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Cercaya, en la producción del espacio de Elixia Donís, en el control técnico Gregorio González, acompañado de César Arteaga, quien habló para ustedes María Llanes, vocera de salud del Radar de los Barrios. Hasta el próximo viernes por Radar Salud, el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR